Vamos a saludar junto. Dios nos asignó reino de Dios. Dios nos asignó reino de Dios. Dios nos asignó reino de Dios. Dios asignó el reino de Dios. Amén. Dios nos asignó el reino de Dios. Dios nos asignó el reino de Dios. También saludamos éxito de culto es éxito vida. Éxito De culto es éxito de la victoria hoy. Victoria hoy, Jenny, Roxy, hace mucho tiempo que como ¿verdad? Venir el mensaje púlpito muy importante. Yo pienso que hoy el mensaje es muy importante, por eso Dios permitió reunir todo aquí, importantes personas, ¿verdad? Recuerda, la semana pasada el mensaje es como respuesta de bendición de Santa Cena. Por eso compartimos el mensaje sobre sangre, sobre cuerpo de Jesús. Ya sabemos qué significación sangre, ya sabe, pacto de Cristo. Solo por sangre nosotros salimos de toda separación de Dios, todos nuestros pecados, ¿verdad? Todo trabajo de Satanás destruyó por el pacto sangre de Cristo. También cuerpo significa, Dios dijo, comparte pan juntos, ¿verdad? Era mismo pan, pero compartimos, significa nosotros somos cuerpo de Jesús. Y por eso, por cuerpo de Jesús, nosotros ya podemos comunicar con Dios, ¿verdad? Relación con Dios ya recuperó. Por eso nosotros decimos somos hermanos, porque tenemos mismo sangre de Jesús y también compartimos mismo cuerpo de Jesús, ¿verdad? Yo pienso que todos recibieron respuesta la semana pasada. Para mí Dios me dio muchas gracias, mucho como bendición, todo meditando el mensaje. Amén. Amén, ¿verdad? Yo pienso que para todos ustedes. De hecho, hoy la mensaje, como Jesús, como ya iba a ir a crucificar, a morir. Por eso hicieron juntos última cena, pero los discípulos, ¿qué está haciendo? Discutiendo, una disputa. Sí. ¿Quién es mayor? Así, ¿verdad? Aunque Dios les dejó a los discípulos reino de Dios, una misión grande para conquistar y evangelizar todo el mundo. Esta misión les dio a los discípulos, pero los discípulos, ¿qué está haciendo? ¿Quién es mayor? Algo chiquito, algo emocional, algo su pensamiento enfocando, ¿verdad? Pues hoy escuchando mensaje podemos ver a mí, a nosotros, a nuestra iglesia. Así siempre equivocamos, los discípulos también. Por eso nosotros, porque a veces engañamos, Dios nos dio todas las bendiciones. No podemos entender con gran amor, con estas misiones como tan grande, que Dios nos dio reino de Dios. ¿Qué significa? Ya espiritualmente Dios está dentro de nosotros, ¿verdad? Jesús ya iba a crucificar, va a morir, ya espiritualmente va a estar a cada sus discípulos. Entonces una gran bendición, un milagro, pero los discípulos todavía su molde anterior es en donde enfocando yo debería ser el mayor discípulo de Jesús, por ejemplo. Por eso Jesús diciendo una parábola, al mundo es jefe, es siempre primer lugar, como una inteligente primer lugar, una persona fuerte primer lugar. Por eso ellos discutiendo. Entonces así es, nosotros muchas veces equivocamos, ¿verdad? Pero Jesús diciendo, lo más bajo lugar es lo primero. Pero en el mundo, ¿quién estaba en lugar lo más bajo y humilde? Bajo. Jesús, ¿verdad? Jesús mostró, Él estaba en lo más humilde lugar para salvar a nosotros, ¿verdad? Pero a veces nosotros olvidamos, nosotros queremos estar yo primero, ¿verdad? Sí. Así es, porque todos los hombres estaban separados de Dios, perdió como esta bendición de Dios, ya como egoísmo, ya entró materialismo, ya entró como mundialismo. Así es, perdió toda la imagen de Dios y hasta como equivocando, ¿verdad? Mentiras. Ajá, por eso ya perdimos imagen de Dios. Recuerda, imagen de Dios. Recuerda como santidad, ¿verdad? Característico ya aprendimos, ¿verdad? ¿Qué más? Santidad. Verdad. Como verdad. ¿Qué más? Una más. Una versículo no recuerdo, ¿verdad? Como
en Biblia dice, ¿qué es característico imagen de Dios? Tenemos santidad, verdad, justo, éramos así, pero ya caemos pecado. Por eso Romanos 3:10 que dice, no hay ningún justo en el mundo. Todos cayeron pecado, todos atrapados de Satanás, ¿verdad? Por eso recuerda, ya cayeron problemas espirituales. Este problema espiritual es horrible. Nadie puede resolver este problema, ni religión, ni mucho dinero, ni muchos como especial, como trabajo muy bien, una fama muy alto, pero no se puede resolverlo. Y cayeron como 3 problemas espirituales, ¿verdad? Y cayeron 6 maldiciones, ya ves, ¿verdad? ¿Qué maldiciones caemos? La gente, Satanás, idolatría, problema mental, físico, infierno. Herencia espiritual. Y vamos a hacer, ¿qué? Y vamos a hacer infierno, ¿verdad? Herencias espirituales, totalmente sufrimos toda generación, abuelos, mamás, hijos, hijas, todos, nosotros nadie podemos salir de este destino, ¿verdad? Pero Dios nos salvó, ¿en dónde? En la cruz, ¿verdad? Por eso mandó Jesús, ¿verdad? Dios mismo vino, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Cristo. Por Cristo ya terminó todas estas bendiciones. Cristo ya que nos dio. Este pacto es muy importante. Por eso Pedro confesó, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres. Tú eres roca, edificaré mi iglesia encima de esta roca. Y que dijo, te doy dar toda llave cielo de la tierra. Y los hades nunca perecerán. No sé hasta ahora cómo vivían ustedes, nosotros. Sí, había mucho sufrimiento, mucha confusión, dolor. Pero no importa, ya hoy confesamos correctamente, con seguridad, Jesús es el Cristo, mi dueño, mi Salvador. En este momento, ¿qué dice? Toda la oscuridad, Satanás va a destruir. Los hades nunca perecerán. Amén. ¿Por qué esta confesión es muy importante? Porque Cristo es único camino, único liberación, único victoria. Amén. Por eso nosotros todos tenemos potestad, ¿verdad? Podemos potestad y identidad, hijo de Dios. Imagínate, los discípulos tienen estas bendiciones. ¿Ah? Por eso todo el ministerio de Jesús en esta tierra, 3 años levantó discípulos, 12, 70, así discípulos, el sistema de discipular, ¿verdad? Pero los discípulos no podían quebrar su molde anterior, porque miles de años, ¿cómo vivían? Idolatriando, con muchos pensamientos negativos, con mucho miedo, con mucho ira, ¿verdad? Muchos celos, así podemos verlo. Pues Jesús quebrando molde anterior, mostrando milagros, dando mensajes, muchas parábolas para que entiendan. Pero Dios ama mucho, importante, Dios ama mucho los discípulos, ya seleccionado, llamado de discípulos, Dios no tira, se cambia hasta que levanta por entenderlo, quebrando, así es. Recuerda hace 2 semanas había Judá, también un discípulo, amado discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero de todos modos, dentro del flujo del pacto de Dios, Satanás lo usó para cumplir el pacto de Dios, pero Judas, como no entendieron exactamente, no podían quebrar su molde anterior. Pero Dios seleccionó otros discípulos para el evangelismo mundial, así nunca deja enseñando, para que ellos entiendan lo más importante es que Cristo, ¿verdad? Por eso nosotros siempre tenemos que entenderlo. ¿Qué dice Juan 20:31? Lo que Dios nos dio la Biblia. ¿Por qué nos dio Biblia? Para que sepáis que Jesús es el Cristo, ¿verdad? También en Biblia dice Juan 5:39. ¿Qué dice? Toda la escritura testimonio en mí, como todo testimonio escritura en mí. Entonces significa toda la palabra lo que Dios nos dio para que mostrar que Dios vino en esa tierra. Eres Jesús, eres el Cristo.
Es todo muy importante. Así es, en los discípulos ya están dentro de este pacto de Cristo. ¿Ah? Okay. Así hoy podemos entenderlo, el mensaje que Dios diciendo a mí. Yo también escuchando el mensaje, wow, ya muchas veces yo también olvidando cómo soy importante. Dios no me llamó por hija de Dios, me llamó por discípulos, por evangelista, pero yo cada momento que estoy enfocando, olvidando muchas veces, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cada domingo Dios nos está dando por la palabra, nos quebrando nuestro borde anterior. Porque Dios nos va a usarlo, ¿para qué? Para evangelizar México, ¿no? Así, entonces, antes de, imagínate, ustedes mañana van a morir. Entonces, a las personas, no sé, sus hijos, sus discípulos importantes, va a dar un mensaje importante, ¿no? Así Jesús quiere dar que ya no depende de otras cosas, depende solo poder de Cristo, solo el pacto, solo que lo que Dios nos dio, si no van a perderlo. Porque los discípulos ya recuperaron toda su imagen de Dios. Entonces, la crucifixión de Jesús no es una tristeza, no es algo fracaso, una victoria, un triunfo, una gran bendición para todo el mundo. Así es, los discípulos ya pueden totalmente para recuperar su imagen de Dios. Entonces, si recuperamos imagen de Dios, ¿qué va a pasar? Nueva identidad. Sí, vida eterna, ¿verdad? Y gobernar, juzgarla, crucificar. Así es, podemos vivir una vida con Dios para siempre. Somos templo de Dios. El Espíritu Santo nos guía, los ángeles nos protegiendo. Tenemos potestad hollar trabajo de Satanás. Toda nuestra vida seremos testigos. Todo es de bendiciones. Por eso visión 1, que lo que Dios nos dice, que sea un discípulo que levanta a sí mismo dentro de la palabra. Permanece en la palabra. ¿Okay? Porque nosotros perdemos palabra, ¿qué pasa? Otra vez entra pensamiento mundial, pensamiento de físico, ¿verdad? Como emocionalmente. Ajá. Pensamos en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Andamos en la carne y no en el espíritu. Sí, así es. Por eso Jesús dijo, ya terminó, ya consumado es. Y nos dio una misión muy importante, Mateo 28:20, que dice toda la potestad del cielo y de la tierra y hacer discípulos. Así es, unas bendiciones. Pues hoy el versículo dice, como les asignó reino de Dios, ¿verdad? ¿Quién puede guardar reino de Dios? Nosotros. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Quién somos? Conocemos quién es Jesús. Hay muchos cristianos, sí creen en Jesucristo, pero no saben exactamente quién es Jesús. Pero eso nosotros somos muy bendecidos. De hecho, estoy escuchando mensajes de seminario por línea. Un profesor nos dio como folleto de evangelismo, toda iglesia muy famosa en Corea. Sí, en Corea muchos tipos de iglesia, mucho como denominación, evangelizan mucho también otros. Pues muchos folletos, sí, todo tipo de evangelizar una iglesia. Pues 3 como denominación evangelizan mucho. Como tiene un folleto, nos dijo una análisis, algo lo que es bueno para aprenderlos, ¿verdad? Algo lo que necesitan, falta, algo importante falta. Por eso yo vi algunos sistema muy bueno, algunos, pero todos se faltaron 3 obras de Cristo. Eso es muy importante. Por eso Dios nos usó ahora, esta época mucho, todo el mundo levantando discípulos. ¿Por qué? Solo poder de Cristo derrota el trabajo de Satanás. Así es.
Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, Jesús dijo toda la bendición, le dio a Pedro. Llave del cielo, de la tierra. Los Satanás no puede trabajar con esta confesión importante. Y yo creo que sí somos bien bendecidos, Mami, porque en todas las iglesias que yo he oído en los domingos tienen el mensaje equivocado, porque en realidad no saben que Jesús es el Cristo, o sea, aunque y son buenas iglesias y todo, pero en realidad no tienen lo que núcleo de la Biblia. Amén. Así es. Gracias a Dios, Jenny entiende mucho. Así, por eso, como que Jesús diciendo a los discípulos, recuerda, ustedes Pedro, tú confesaste, tú eres como Jesús es el Cristo. Así, ¿qué dice? 31, leemos otra vez juntos. Dios también, el Señor Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zaranderes como trigo. Usted sabe esta palabra, ¿verdad? De hecho, ya sabe. Sacudirlo. Como trigo. Ok, de hecho yo no sé bien, por eso yo investigué en internet qué es jalonear, así. Ok, dice que trigo, para comer trigo necesita sacar algo adentro, ¿verdad? Entonces tiene que hacer muy fuerte. Así es. ¿Qué significa? Satanás quiere sacudir hasta que muy detalladamente para destruir totalmente hasta cero, atacando. ¿Verdad? Entendiendo. Por eso como parábola es algo para entender bien cómo Satanás nos sacudiendo, para que totalmente destruir hasta cero. Satanás no hay ningún misericordia. Por ejemplo, Jenny está un poco enferma, entonces Satanás dice que ya no voy a atacar, voy a cuidarla. No hay ningún misericordia. El propósito de Satanás es destruir totalmente. Así es. Así Satanás engañó a Judá. En Biblia dice Satanás entró a Judá para que piensa que venderá a Jesús. Hoy otra vez dice Satanás también va a atacar a los discípulos. Pero, ¿qué dice 32? Pero yo he rogado por ti que a tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Gracias a Dios. Así, Satanás también, Dios no permite, no se puede atacar. Pero a veces nosotros somos débiles, ¿verdad? Satanás fácilmente engaña, ¿verdad? Dios también permite para que nosotros recuperemos nuestra fe. Para hijo de Dios, por eso el problema es una bendición, ¿verdad? Pero hoy dice, también Satanás engaña a los discípulos. Recuerda 1 Pedro 5, 7, ¿verdad? ¿Qué dice? Satanás engaña como una león rugiente para devorar. Así es, siempre quiere atacarlo, pero hoy a los discípulos especialmente una bendición. ¿Qué dice? Jesús va a orar, lograr, para que no falte nuestro fe. ¿Ya entienden ustedes ese versículo? Para los discípulos nos dio una bendición especial, cuidando mucho. Viernes también compartimos un versículo, ¿verdad? A los discípulos ni un vaso de agua no perderá ninguna recompensa. Cada época, como Dios usa los países, una familia, unas personas, Dios bendice, aún no creyentes, sus familias Dios bendice. Por ejemplo, Corea, 30-40% cristianos, yo creo para haciendo misión, no sé, 10% coreanos, pero Dios bendice todo Corea, económicamente, socialmente, educacionalmente, porque un país evangeliza, Dios bendice. Así es como podemos ver, Dios tiene responsabilidad a la vida de los evangelistas. ¿No quiere vivir como evangelista? Sí. Podemos ser una miembro de iglesia, no hay problema, podemos ir a hacerlo. ¿Verdad? Yo pensé que antes, yo quiero ser una miembro de iglesia.
se ve más cómodo, más dormir, por ejemplo, se ve evangelista, se ve muy ocupado, mucho trabajo. Pero ahora ya entendiendo más el evangelio, wow, gran bendición, podemos vivir por evangelista, discípulo en este tierra. ¿Verdad? Por eso aquí dice que Dios no permitió, Dios no cuidó a los discípulos. Sí. Por ejemplo, esa semana también pastor dijo, nosotros vimos muchas como ejemplos. Un bebé pierde a su mamá, va a sufrir mucho. Pero también los mamás pierden a su bebé, ¿qué pasa? Sufre. Sufre, ¿verdad? Así es. Siempre nosotros pensamos, somos separados de Dios, vamos a sufrir. Pero también Dios nos pierda, ¿qué va a pasar? Sufre. Por eso Dios. Pero Dios pierda a los discípulos, ¿qué va a pasar? Mucho sufrimiento, ¿verdad? Pues espero que entiendan el corazón de Dios, propósito de Dios, porque Dios nos ama mucho, porque Dios bendice más, cuida más discípulos evangelistas más que otros hijos, ¿verdad? Así es. Recuerda también, viernes compartimos en el mundo oxígeno. ¿Quién creó oxígeno? Dios. Ahora muchos cientistas investigando otros planetas para buscar hay un oxígeno, pero todavía no han buscado, ¿verdad? Dios nos dio oxígeno en este mundo. Verduras, animal, hombres, para vivir todos. Pero solo pierda 5 minutos oxígeno en el mundo, ¿qué va a pasar? Se muere todo. Ok, ya no funciona sol, dice. Por eso ya no funciona, toda la oscuridad va a empezar. Y en la tierra va a temblar y los edificios va a caer todo. Solo 5 minutos falta oxígeno en el mundo. Así es, nosotros podemos verlo y nosotros también, como perdemos de Dios, así es, nosotros sufrimos. Espiritualmente. Pero hoy otra vez, escuchando la palabra, confirmando nuestro pacto de salvación, pacto de Cristo, recordando nuestra misión, ¿qué va a pasar? Recuperamos todas las bendiciones. Imagínate, nosotros no podemos vivir sin Dios, ¿verdad? ¿Dios puede estar feliz sin los evangelistas? No. Dios también mucho triste sin evangelistas. Imagínate, no hay evangelista en el mundo. ¿Cómo puede evangelizar? ¿Cómo puede cumplir su deseo? ¿Qué es deseo de Dios? Que su palabra sea hacer discípulos y que su palabra sea escuchada hasta el último rincón de la tierra. Así es. Por eso, recuerda, por eso los hijos, de hecho, lloran mucho. Porque saben sus mamás van a dar dulces y lloran mucho. Por ejemplo, por eso Dios también tiene como una gran amor, una gran plan para como evangelistas. ¿Me entiende? Así como que entiende la bendición de los discípulos. Por ejemplo, Dios preparó a Moisés. Sin Moisés no se puede cumplir el pacto de Dios para que saca pueblo de Israel desde esclavo de Egipto. ¿verdad? Dios debe cuidar a Moisés. También Dios debe esperar a Moisés. ¿Hasta cuándo Dios esperó a Moisés? 80 años. 80 años. ¿Por qué debería esperar 80 años? Porque estaba mucho quejando Moisés, ¿verdad? No tenía fe, está débil. Aunque su cuerpo más viejo, hasta 80, pero ya había un horario. Dios, ya puedo usar Moisés. ¿verdad? Por eso nosotros también podemos verlo. Dios esperando horario. Cada nosotros, si Dios nos llamó por evangelista importante para México, Dios esperando y preparando a nosotros un horario exacto. Yo no creo que Cintia sea 100 años, no creo, ¿verdad? Hasta 100 años. Okay. También Abraham hasta 100 años, Moisés 80 años. Dios siempre espera porque ya seleccionó por evangelistas, discípulos. Ese nunca se cambia. De hecho, así es nosotros como escuchando la mensaje cada semana, como entrenar clase de evangelismo para que imprimir el evangelio, realizar palabra, oración
y tengamos una naturaleza de evangelizar, todo un entrenamiento. Y Jesús así enseñó a los discípulos quebrar todo nuestro molde anterior. De hecho, no se ve nada cambio, pero ahora escuchando, quebrando nuestro molde anterior, descubrimiento, sanando y como creciendo nuestra fe. Amén. Amén, ¿verdad? De hecho, la semana pasada en Estados Unidos había una conferencia de remanentes. De hecho, allá ya es muy grande conferencia, no sé exactamente, no sé, 10,000, no, menos que Corea, pero sí, ahora muchos discípulos también. Pero también yo viendo estas conferencias, ese es un horario de Estados Unidos que Dios ya preparó discípulos remanentes, por eso podía permitir esta conferencia. Entonces, estoy orando, meditando. Entonces, en México, ¿cuándo será? ¿Verdad? Tenemos que orarlo, ¿verdad? Pero por eso Dios nos preparando. No sé, ¿verdad? Pero Dios sabe exactamente el horario, cuando esté listo y preparado bien, Shirino, Julián, Héctor, todos nosotros. Ese tenemos que entenderlo. Así es lo que Visión 2 esta semana es. Abre un horario, abra el horario del reino de Dios. Por ejemplo, Dios edificará iglesia aquí también en México más, ¿verdad? Dios va a levantar evangelistas. Y también Dios va a hacer 237 países, incluyendo México, todo Latinoamérica. Así, Misión 2 significa que ya confía en la palabra de Dios, que prepara siempre para que Dios me use. Dios Sí, espera. este edificio. Este edificio, pero más grande, ¿verdad? Sí. Amén. Ok, por eso esta Misión 2, lo que Pedro recibió. Eso siempre fortaleza nuestra fe. Satanás trabaja, pero Dios cuida los discípulos. Okay, última parte, lo que podemos hacerlo, pero Pedro era muy débil. Negó a Jesús. 3 veces. 3 veces. Yo pienso que antes de morir, Pedro sentiría vergüenza, culpable. Pero era todo un bendiciones. Ya sabe cómo Dios usó Pedro. Sí. Eres primero apóstol, como levantó iglesia primitiva. Sí. Pues en Europa, una como catedral muy famosa que se llama Catedral de como Santo Pedro. Así muchos países de Europa hay un edificio famoso nombre de Pedro. Podemos ver, Dios usó Pedro de todos modos en esta época importante, pero para Pedro Dios entrenó mucho para quitar todo su molde anterior, su pensamiento, su mucho miedo, mucho físicamente. Pero todo era él, por eso podía estar en un lugar bajo. Él nunca podía estar orgullo otra vez porque ya experimentó. ¿Cómo tan vergüenza? Imagínate. Por negando 3 veces ya imprimió, es tan vergüenza. Yo voy a vivir para Dios para siempre. Así es, Dios usó mucho y Pedro aplicó este poder de Cristo primera vez en el campo. Que dijo, levántate, un cojo. Que dice, yo no tengo oro ni plato, lo que tengo te doy. Levántate, nombre de Jesucristo de Nazaret. Así ya levantó. Por eso él es testigo hasta ahora, nosotros recordando. También Pablo. Imagínate, Pablo, ¿cuántos cristianos mató? Muchísimo. Pero yo pienso que gran dolor para él, porque ya él entendió el Evangelio, Jesús era Dios, Cristo. Entonces, él vio cuando Esteban murió por apedreando, pero estaba quien, Pablo lo estaba, era un líder de persecuciones. Entonces, él podía dolor mucho, evangelizando a todo el mundo. Creo que nunca podría olvidarlo, lo que él mató. Entonces, él ya sabe, vamos a leer un versículo, 3 versículos, como su fe de Pedro, Romano 1:14. Romano 1:14. Romano 1:14.
16, perdón, Romano 1, 16 leemos. Ok, leemos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio. Amén, así es. También 14, sí, 14 leemos juntos. Y a griego y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Amén. Dice soy Deudor. mucho deudor, porque mató muchos cristianos. Oh, ok. Así es, por eso él expresó, eres deudor. Nosotros también somos deudores, ¿no? Como Dios nos pagó sobre todo nuestro pecado. ¿Cómo éramos tan orgullosos? No creíamos Dios. A veces mucho quejamos, mucho odiamos a alguien, mucho enojos. Todo es un orgullo, una gran pecado. Pero Cristo ya terminó nuestro todo maldición como destinos. Por eso somos deudores. Cristo ya terminó, ¿sabes, verdad? Y también leemos 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Primero Timoteos 1:15. ¿Uno qué? 1:15. Primero Timoteo 1. Primero Timoteo 1:15. ¿Qué leemos? Palabra fiel. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, él lo usó, tú muy mal. Pablo es un evangelista, ¿verdad? Que escribió todo como libros, porque recibió toda la bendición y entendimiento, pero él confesó, yo soy primero de los pecadores. Así es, debería ser nuestro confesión. Yo soy primero pecador. Yo también antes juzgué mucho, ella es extraña, este es rojo, así. Pero lo más rojo, lo más extraño era yo. Sí. Pues si entendió esto, podemos entender toda la gente, podemos amar a mí, a otras personas. Por eso podemos verlo, confesar como Pablo, ¿verdad? También leemos 2 Corintios 12:9. 12:9. 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho bastante en inglés. Ok, leemos juntos. Y me ha dicho bastante, date mil gracias porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es, Él glorié su debilidades. De hecho, este año Dios me quebró mucho molde antiguo a mí. Yo no podía gloriar mi debilidad, me sentía como un poco vergüenza y como quiere gloriar algo como mundialmente a mí misma, por ejemplo. Pero este año Dios me sanó mucho, yo entiendo más ese versículo ahora. Por eso, gloriar mi debilidad es una gran bendición. No es una vergüenza porque ya tenemos todo. Dios mismo ya dentro de nosotros. Somos hijos de Dios. Tenemos una vida propósito. De hecho, ayer encontré una amiga coreana. Mayoría de gente también aquí, una ciudad Tijuana, mayoría de gente quiere ir a Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Pero mayoría coreanos también viviendo aquí en Tijuana, todo esperando su visa. Solo aquí es una ciudad, solo esperar. ¿Entiendes? Sí, los chinos también aquí.
Todo si tiene oportunidad quiere cruzarlo, ¿verdad? Por eso podemos ver, la gente vive, ¿qué dice Efesios 2:2? Viven corriente del mundo, corriente de aire, hijos de desobediencia. Ajá. Por eso ellos no tienen una dirección, cómo tiene que vivir, en dónde tienen, cómo tiene que vivir. Solo la gente va a Estados Unidos, todo tiene que ir, ¿verdad? Entonces, si no puede ir, mucho siente fracaso, tristeza, perdió su propósito, porque su propósito era cruzar allá, pero no se puede, entonces siente mucho desesperada. Todo, ajá. Por eso aquí en la ciudad podemos ver más cómo la gente vive como corriente de aire. Qué triste. Por eso la gente más problema espiritual, mental, físico, todo viene aquí. Por eso tenemos que verlo. Nosotros no corriente de aire, nosotros corriente de Cristo. Corriente de pacto. ¿Verdad? Tenemos un propósito, seguridad. Pues es una gran bendición. Con Team hicimos foro. Somos muy gran bendición. Tenemos un propósito claro, sin vergüenza, sin seguridad, sin bendición. Ya podemos gloriar nuestra misión, ¿verdad? Gloriar nuestros discípulos, gloriar nuestro como evangelismo. Ese es lo más gran bendición de nuestra vida. Amén. Yo oro que todos recibamos todas estas bendiciones, ¿verdad? Entonces, misión 3 de esta semana es gracia de los humildes. Disfrute al que sirve solución a todos los problemas. Amén. Por eso nosotros, un lugar más bajo, humilde, una gran bendición. Aunque Satanás nos va a engañar, tú tienes que ser mejor en tu familia. Tú tienes que ser mejor bonita de las mujeres, por ejemplo. Los hombres te ven, como hombres mucho quieren ganar mucho dinero, mucho éxito que otros hermanos, hombres, ¿verdad? Tenemos que dejarlo más. Nosotros ya tenemos todo, un lugar bajo, humilde, porque ya tenemos todo. Amén. Amén. Pues hoy la bendición es los que sirvan, significa ya Jesús va a ir. Dejó toda su misión a sus discípulos. Solo los discípulos, 12 discípulos, pueden copiar lo que Jesús enseñó. ¿Cómo Jesús enseñó? Mostró milagros, seleccionó minoreos, discipulando, preguntando uno y uno. Así también nosotros decimos aposento alto, dando la palabra personalmente, sanando personalmente. ¿Cómo Jesús discipuló Pedro? ¿Tú me amas? Sí o no. ¿Tú me amas? Así, dando visión, preguntando, ¿quién soy yo? Preguntando. Ese es el aposento alto lo que hacemos. Pues nosotros solo evangelizar perdemos almas. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Discipular. Por eso Roxy también evangeliza, pero ya preparando, discipular a alguien. Primero enseñando camino de salvación, enseñando, memorizando versículos para que nunca pierda este evangelio. Si no hay palabra, no hay pacto, no conoce el sistema del camino de salvación exactamente, no realizado, pierda. Satanás, ¿qué hace? Sacudiendo. Muy fácil. Ya no tiene ninguna palabra. Así nosotros fuimos mucha iglesia, pero no tiene como pacto correctamente. Fácilmente no hay fuerza. Dios no podía mandar discípulos. Pero ya gracias a Dios, poco a poco Dios abriendo puerta a cada ustedes, discípulos, ¿verdad? Sí, ya podemos verlo. Y Dios manda almas, usted significa ya tiene respuesta. ¿Qué respuesta tenemos? Respuesta de todo, respuesta de problema mental, físico, de familia, economía, todo, ¿verdad? ¿Qué es la respuesta? Solo Cristo Jesús. Amén. Eso, este año Dios nos dio molde nuevo, por eso podemos verlo, como Dios nos dando molde nuevo. Sí, aquí ya podemos ver molde nuevo económicamente, enfermedad, molde nuevo, toda su vida, no sé, toda la parte Dios nos dio la palabra y ya va cumpliendo hasta ahora. Gracias a Dios. Yo pienso que yo hoy escuchando, meditándome, me sorprendí mucho también porque ya próximo domingo Elder Esteban va a venir, pero hoy la mensaje es
como levanta discípulos a sí mismo. Por eso Dios diciendo a los discípulos aquí que mantenga este evangelio, ¿verdad? Que con fuerza, con seguridad. Eso continuamente oramos que como si Él va a venir, pero importante es que todos nosotros recibimos palabra, ¿verdad? Para que no pierda el valor de venida de Elder Esteban. O sea, al ratito voy a anunciar un poco más concretamente cómo vamos a la horario, como la servicio, ¿verdad? Amén. Sí, también oramos para ti, como su cintura poco, todavía está, sí poco camina, pero mejor hoy descansa para salir, porque no puede caminar bien. Pero cada momento, como Satanás engaña, antes de ir a Corea, ataca así, para que él ya no puede hacer nada, solo orar en la cama. Una bendición, pero también Satanás atacó su debilidad. ¿Verdad? Por eso quiere venir para saludar, pero le saludó y que le pido oración. Oramos juntos para